¿Qué tal? Muy buen día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con Oscar Iñiguez. Oscar, ¿cómo estás? Buenas. Omar, qué gusto saludarte, muy bien. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por el espacio. Siempre necesario, siempre agradable platicar con gente que está en el mismo tenor. Muchas gracias. Gracias a ti, Oscar, por la apertura, por el diálogo, por el espacio. Y vaya, el tema que hoy nos compete es la relación que existe entre filosofía y literatura, literatura y filosofía. Este binomio muy interesante desde este punto de vista. Oscar, dicho sea de paso, se dedica a la difusión y la divulgación de la literatura. Es de vocación literato, en ese sentido se dedica a la producción, a la escritura, a la difusión del conocimiento literario y especialmente, bueno, nos platicarás tú con detalles de esta difusión del Siglo de Oro. Muy interesante este seminario. Conocí en este ciclo de La Salilla de Tormes, este seminario que junto con el maestro Guillermo de la Mora Irigoyen estás organizando. Es prácticamente este tema entre pícaros y santos. Si nos puedes platicar un poquito más de este proyecto, sería fenomenal, Oscar. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. Es un proyecto que nace desde el gusto, que creo que de ahí parte, las cosas buenas parten de que te guste algo, ¿no? Más allá de que sea por necesidad, de que tuviste que hacer un proyecto por esto, por aquello, parte del gusto. Y yo me comuniqué hace poco con Guillermo y le dije, oye, vamos haciendo algo que tenga que ver con darle difusión a algo que prácticamente no se lee. Si bien en este país se lee muy poco, ciertamente, y duele verlo y corroborarlo, digo, yo que doy clases en preparatoria, me doy cuenta como lo poco que se lee, y pues mucho menos se va a leer algo, una literatura tan compleja como la del Siglo de Oro. Entonces empezamos a barajar posibilidades, Guillermo y yo, y decidimos que empezar por lo divertido, ¿no? Que es la picaresca y también otra manera de diversión que también sería como la mística. Y dijimos, vamos armando un curso sobre estas dos cosas, estas dos vertientes que son como los polos opuestos, ¿no? El pícaro, que es lo más bajo que se pueda ver en cuanto a lo social, en cuanto a la literatura social, y los santos, o más bien los místicos principalmente, que son pues estas figuras ya apartadas, ¿no? Que tienen incluso en sus representaciones hasta una estela eh, que les sale del cuerpo. Dijimos, vamos a hacer una conexión ahí medio extraña, a ver cómo le hacemos para conectarlos unos con otros, para que dialoguen entre ellos, ¿no? También un poco va por ahí, pero creo, como nacen las cosas buenas del puro gusto y de la necesidad de compartirlo, simplemente, ¿no? Va por ahí. Fenomenal, como mencionas, bueno, tuve a bien estar presente en una de estas sesiones, justo en un círculo de lectura, precisamente La Salilla de Tormes, este curso que prácticamente me pareció pues, bastante elocuente, tu forma de presentar un texto ciertamente muy complejo, por la misma, digamos, evolución de la lengua, ¿no? Pensando, no sé, Ferdinand de Saussure, diacronía y sincronía, las lenguas Ok. son una y cambian, ¿no? Es lo uno y lo múltiple aplicado al concepto de la lingüística. Y es muy interesante, por ejemplo, leer este español, este castellano, en ese aspecto, si nos puedes platicar más detalles históricos, porque, bueno, bastante erudición tienes al respecto de estos temas. Desde este punto de vista es bastante digno de mención estos tópicos, Oscar. Pues mira, creo que somos privilegiados en que nuestra lengua todavía se pueda leer demasiados siglos atrás. Los, Preguntémoslo, por ejemplo, a un hablante nativo del inglés si puede leer a Shakespeare o si puede leer a algunos de sus poetas más antiguos, y la verdad es que no. No pueden leer a un John Milton porque el lenguaje es demasiado complejo, el lenguaje está demasiado lejos de su realidad. Y creo que un privilegio nuestro de los hispanohablantes y de los hispanoamericanos es que nuestra lengua sigue conservando esas tinturas que ya desde muy temprano se dijeron, ¿no? Claro que cuando llegamos a las jarchas mozárabes, que es prácticamente árabe, pues ahí sí ya nos metemos en un problema bastante grande. Pero sin embargo, hay expresiones, incluso en esas jarchas, hay expresiones que todavía las seguimos, digamos, encontrando en los recovecos de nuestro lenguaje. Pero ya, por ejemplo, leer los textos alfonsíes de Alfonso X, tú y yo los podemos leer con diccionario en la mano, pero los podemos entender, cosa que un inglés no puede hacerlo, cosa que un ruso no puede hacer con sus antepasados, ¿no? Cosa que un francés, quizá el francés sea más o menos una lengua hermana, pero hermana en cuanto a esto, pero los catalanes no pueden leer a Ramón Llull, ¿no? Es a lo que me refiero, ¿no? El español tiene esta gran virtud, esta bonanza con nosotros.
Muy interesante, no solo desde el punto de vista estilístico y lingüístico, porque usted nos habla de bastante erudición en el momento del manejo de la lengua, como bien menciona, el diccionario en mano, las expresiones, los arcaísmos, digamos, estas cuestiones muy de la lingüística, muy de la literatura, en ese sentido tú tienes tu área de expertise bastante desarrollada en estos ámbitos de la filosofía y la literatura, por eso es que tomé la iniciativa de compartir este diálogo contigo sobre este tópico, me parece bastante interesante, muy erudito, muy profundo, bastante de historiografía, bastante incluso paleografía, ¿no? En ese aspecto, tratar de Sí. entender una lengua antigua, pese a que sí es el mismo español, ¿no? Es el mismo con sus mutaciones y sus variaciones. Sin embargo, sí es interesantísimo verlo desde este punto de vista como la evolución de lo uno y lo múltiple de la lengua. Eso me parece a mí fascinante desde este punto de vista. Toda la estructura social, como toda buena obra literaria, como toda buena obra filosófica, científica, obedece a los criterios y a las axiologías de su época, ¿no? O sea, en ese sentido, parece la constante esta premisa que se imprime, ¿no? O sea, ciertamente se guarda cierto espíritu del tiempo, ¿no? Cierto espíritu de la época en la literatura, en la religión, en otras construcciones humanas, demasiado humanas, así lo decían en Nietzsche, desde luego, para esta cuestión, ¿no? O sea, por eso es que, entre otras cosas, me llama mucho la atención este seminario que organizas, la primera parte, ¿no? Los pícaros y los santos, esta literatura hagiográfica, o sea, la vida de los santos, la mística, muy del folclore, por ejemplo, de la España del siglo de oro, o sea, en este sentido es tu área de expertise, si Totalmente. nos puedes platicar un poquito más de este tema, sería genial. Muchas gracias, Oscar. Mira, regreso un poquito a lo del lenguaje y lo conecto con lo de los místicos. Eh, una de las grandes virtudes que también tiene el español, lo tienen todas las lenguas romances y toda la lengua evolucionada, ¿no? Y es que no son lenguas puras, ninguna lengua es una lengua pura. Tiene que ver con los contactos sociopolíticos, socioeconómicos, religiosos también que tuvieron, como lo mencionabas ahorita, y el español tiene esa gran fortaleza, llamémoslo fortaleza porque lo es, de haber convivido tan cercanamente con lenguas como el árabe, lenguas como el hebreo también, incluso que también tiene un extracto ahí, pero también tenemos una cuestión germana muy importante en algunas de nuestras construcciones, incluso literarias también, ¿no? Entonces, hay una virtud que es justamente lo que estamos haciendo aquí ahorita, socializar con una mediación tan importante como lo es el lenguaje, las palabras, y es que eso está en el sustrato del español, eso está hasta abajo, hasta la base, hasta la raíz más profunda de lo que es nuestro lenguaje, ahí está, ¿no? Y ahora lo quiero ligar con lo de los santos, con lo de los místicos, porque la definición más básica de lo que es una experiencia mística es el contacto con lo inefable. Inefable en este sentido etimológico de algo que no se puede hablar, algo que no se puede transmitir, que no tiene palabras para poder transmitirse, escribirse. Bueno, pues los místicos justamente juegan este rol de utilizar las herramientas que tienen a la mano, lo que es el lenguaje, para poder transmitir un poquito de esas experiencias místicas, eróticas, esas experiencias de una naturaleza extraña, de algo que va más allá del pensamiento, más allá de la razón. Esto es bien importante. ¿Cómo escribo yo con palabras algo que mi razón no alcanza a entender? Esa era la gran discusión que tenían ellos. Ese es también el gran trabajo. Fíjate que coincide, no, no por nada está en esa época, no es de gratis que esté en esa época, en el siglo de oro, que es la época en la que mayor esplendor se tiene del español. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mayor esplendor? Mayor riqueza léxica, sí, sí, pero también un contacto que no estaba tan diferido entre las clases sociales. Es decir, lo mismo podía hablar en el mismo contexto los reyes que con los pobres. Por supuesto que no hablaban ellos, ¿no? O lo evitaban, pero digamos que estas problemáticas que tenemos hoy, ahorita, de el habla culta, el habla inculta o el habla, las muchas variaciones que se tienen en ese momento, en esa España, en donde se convivía con tanta cultura, en donde se convivía, digamos, de manera horizontal, pero también de manera vertical, culturalmente hablando, eso fue lo que permitió que se desarrollara el lenguaje místico o las aproximaciones al lenguaje místico a través de estas personas, ¿no? No, no es de gratis, sinceramente, que haya sido en esa época. Déjame bajar al gato que aquí se me está remolinando. Interesante, sí, ¿no? El tributo a la vida. En ese aspecto,
Es interesante esta premisa que manejas el lenguaje. Pienso, no sé, en Wittgenstein, por ejemplo, el límite del lenguaje, lo inefable, estas categorías. Un Wittgenstein que hablaba de mística, un Wittgenstein que hablaba, no sé, del lenguaje, o sea, de los filósofos del famoso giro lingüístico de la filosofía analítica del siglo XX. Muy interesante, pero no solo ha sido él el único. O sea, en ese aspecto, pienso volviendo a la premisa de Wittgenstein, es muy famoso por este tema, ¿no? O sea, hablar de lo inefable, de lo que no se sabe, mejor es callar, ¿no? En ese aspecto, estas Sí, frases sí, atribuidas a este filósofo. Muy interesante, me llama mucho la atención peculiarmente la literatura de los santos, no sé, pienso el top 3 para mí en ese sentido, San Juan de la Cruz, sí. Teresa de Ávila e Ignacio de Loyola, ¿no? Este ¿No? Íñigo de Recaldes, en ese sentido es el tema, los ejercicios espirituales, o sea, y en ese sentido toda esta literatura que habla, si bien parten de esta tradición pues, hispana, desde este punto de vista sí está en contacto con los cabalistas, por ejemplo, ¿no? Ciertas ciudades de España muy famosas por los centros de cábala que se desarrollaron, también muy famoso el contacto con la cultura árabe, ¿no? Con los musulmanes, estas incluso guerras y tal, conquista y demás, ese aspecto es muy interesante, cómo es que se nutre, como bien lo mencionas, de estas interrelaciones, de estos vaivenes, de estas tres religiones monoteístas, teístas, que a su ritmo, a su modo, según su cultura, según su cosmovisión, según su forma de estar en el mundo, su axiología inherente, tanto como religión como cultura, incluso como etnia, imprimen a la lengua española una gran riqueza. En este sentido somos herederos, dicen algunos muy bellamente desde mi punto de vista, la lengua de Cervantes, ¿no? En ese aspecto es dificilísimo, o sea, por ejemplo, no sé, pienso lo complicado que podría llegar a ser para, no sé, un angloparlante, ¿no? Un anglófono en ese aspecto, aprende español, o sea, los casos, sobre todo un español de nuestro tiempo, que tiene tantas cuestiones enriquecedoras y tanto de la pragmática como desde la semántica como desde la sintáctica. Eso es algo bastante Sí. interesante, muy rico el español desde su punto de vista, pero esta relación que dibujan precisamente en el siglo de oro, que es donde más auge tiene el desarrollo de la lengua culta, ¿no? Española desde ese punto de vista, nos puedes platicar más de esta época, más de estos autores, sería interesante, porque bueno, es en sentido estricto tu expertise. Hay un carácter que tiene la literatura mística que es la exposición de temas que para una cultura como la española, una cultura católica, hipercatólica, como la española, digamos que fue el bastión del catolicismo en esa época, eh, naturalmente, en una cultura como esa, había algunos temas que estaban vedados completamente, que estaban, que no se podían tocar, como lo era el tema del cuerpo, como lo era el tema del erotismo, ¿no? ¿Y cuáles fueron los carriles o las vías por las que estos místicos grandes encontraron? ¿Cuáles fueron los mecanismos que hallaron? Tiene que ver directamente, por ejemplo, con la cultura árabe. Sin las canciones de Amigo, sin estas canciones de los Habibi, estas canciones que todavía estaban en lenguas mozárabes, ¿no? Es decir, estamos hablando del año 800 más o menos, o sea, el español todavía no existía, pero sin estas canciones que hablan directamente de cómo un árabe, un mozárabe, se encontraba con una mujer y le hablaba a partir de esta construcción Habibi, mi amiga, a partir de ahí, los místicos van a empezar a construir este lenguaje que vincula también el cuerpo como lo santo, como lo sagrado, como una misma cosa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que los místicos hicieron en 1600, en el siglo XVII, lo toman directamente de casi un siglo antes, el año 800, el año 700, en cuanto se estaba desarrollando. A lo que voy es, ¿cómo es la construcción lingüística? ¿Cómo digamos, como que guarda algunos elementos para sacarlos siglos después, para sacarlos en el momento en el que se necesiten? Son mecanismos naturales en el lenguaje, pues. Digamos, estos pequeños resortes que se encuentran para poder llegar a las construcciones que eran necesarias en ese momento para los místicos. Por supuesto, del lenguaje de lo inefable, de temas para guardar temas que en ese momento estaban siendo perseguidos por la Inquisición, que tenían un tema gruesísimo para tratar detrás, para cuidarse las espaldas. ¿Cómo hablamos de un contacto casi, casi sexual con la figura divina? ¿Cómo hablamos de un rapto que tiene que ver con mi cuerpo, con las heridas, con el sangrar natural? Y con el sangrar antinatural, ¿no? Me refiero al sangrado femenino, me refiero al sangrado por heridas. ¿Cómo hablamos de todo eso? ¿Cómo hablamos de mi cuerpo? ¿Cómo llegamos a una imagen de mi cuerpo, de la masculinidad, de la feminidad,
de manera gráfica, lo vamos a hacer a través de estos elementos escondidos. Y es que la literatura tiene que ser eso, la literatura siempre ha sido eso, ha sido el motor a través del cual vamos a esconder cosas y las vamos a decir abiertamente, justamente utilizando el lenguaje como este velo para que no nos persigan o para salvar, sí, para salvar esos persecutores que han estado siempre y que al parecer siempre van a estar, ¿no? Pero es eso, justamente, cómo encontramos a través de las palabras, con las palabras, esos velos que van a estar cubriendo algo que si yo lo digo de manera directa, en este momento, en mi tiempo, me van a echar a la hoguera o por lo menos me van a echar unos cuantos años a la cárcel, como les pasó a algunos de los grandes místicos. Los místicos sufrieron muchísimo por estar escribiendo las cosas que escribían y sin embargo, pues hoy, ahora se los agradecemos, ¿no? Por ese esfuerzo titánico. Sin embargo, es eso. Me parece que el lenguaje es, es esta manera de cómo escondemos algo que tenemos que decir, cómo vamos a, no quiero sonar políticamente incorrecto, aunque creo que este es el espacio para sonar políticamente incorrecto, pero cómo vamos a hacer que gente que no tiene la capacidad para entender algo, no lo entienda. Y sin embargo, lo estamos escribiendo para gente que sí tiene la capacidad o que sí tiene por lo menos el deseo de encontrar cosas escondidas en mi texto. De hecho, esta idea que menciona me parece a mí bastante intrigante. Mucho en la literatura pienso esta premisa inicial, filosofía, literatura y filosofía, lo ligamos naturalmente con el siglo de oro, la literatura mística y la picaresca, que pues, prácticamente hay bastante de las dos en ese sentido. Tiene mucho que ver con este último comentario que haces, este argumento que esgrimes aquí y ahora, por ejemplo, pienso el tema, el lenguaje como un velo, o sea, esto es desde Platón, ¿no? O sea, para eludir la carga de la prueba es muy sencillo, yo soy literato, esto es literatura, esto no tienen ni el menor resayo, no hay pretensión de universalidad, ni la validez o verificabilidad de la ciencia, es un mero entretenimiento literario. Sin embargo, ello no quita, primero, la belleza del lenguaje, que es lo que lo vuelve una de las bellas artes, desde luego la literatura, Ujú. desde siempre, en ese sentido, desde Homero, incluso desde antes, es bien sabido este uso poético, este uso retórico, este uso estilístico que tiene el lenguaje. Tú como literato lo sabrás mejor desde este punto de vista, los grados de composición lingüística que tiene en este caso específico nuestra lengua materna, ¿no? Nuestra lengua de Cervantes, el español, famoso. En ese sentido, es la primera premisa. Segunda, eludiendo esta carga de la prueba y pensando sobre todo en el lenguaje de la mística, pienso, no sé, en el Tanaj, en la Biblia, o sea, el cantar de los cantares, ¿no? Estas alegorías casi eróticas, ¿no? En ese sentido, es estas pulsiones. Algunos lo han estudiado desde la psicología, algunos lo han estudiado desde la literatura, incluso gente desde la magia, incluso gente desde la antropología. Vaya, que esto es multi-intertransdisciplinario, ¿no? Es Sí, sociología, es sí, antropología y totalmente. un largo etcétera. O sea, desde este punto de vista, toda buena obra literaria, o sea, en ese sentido, es el reflejo de una condición política, de una cuestión ideológica, de una cuestión religiosa. Vaya, si le hacemos análisis crítico del discurso de la literatura, piensen, no sé, en su literato, su literato de preferencia. Tratamos de hacer un poquito esta metodología que a mí me parece fenomenal y muy útil para los tiempos que corren, el análisis crítico del discurso, el famoso ACD, buscar las relaciones de poder, buscar las relaciones sociales, o sea, cuando alguien dice una palabra, desde dónde está parado, desde dónde lo está esgrimiendo, ¿no? En ese sentido, si podemos andar en esto, Oscar, sería interesantísimo dialogar desde el punto de vista de la filosofía y la literatura, como los mismos métodos tienden a verse desde distintos flancos, sin embargo, es esta misma intuición, lo uno y lo múltiple del Parménides de Platón. Sí, por supuesto. Y también signo de los tiempos era, bueno, ahora se está barajando la titánica tarea de volver a posicionar a las mujeres en el lugar que tienen, ¿no? En cuanto a la literatura. Y fíjate cómo fue justamente la mística uno de los canales más importantes por los que pudo correr todo ese elemento de la feminidad. Hay una imagen, una imagen, un grabado de Hildegard von Bingen en donde está siendo observada por un sensor, ¿no? Desde afuera, ¿no? Digo, por supuesto que es una imagen viejísima, pero seguramente la habrán encontrado por ahí, la habrán visto por ahí. Este sensor está viéndola directamente a ella escribiendo y sin embargo no hay, bueno, en lo que se deja ver en la imagen es Hildegard von Bingen está amparada bajo algo, bajo un escudo impresionante que es esto que estoy haciendo yo, es, digamos, una especie de comunicado directo entre Dios y yo. Y si hay un comunicado entre Dios y yo,
tú, sensor, no tienes ninguna posibilidad de decirme que lo que estoy haciendo está mal. Entonces, ese mecanismo, ese juego entre lo que yo estoy haciendo, justamente lo que era lo que pasaba en la Biblia, ¿no? Lo que pasaba con el Cantar de los Cantares y algunos otros textos. ¿Por qué está permitido en la Biblia si se supone, no en la Biblia, luego lo prohibieron otras personas que no los de la Biblia, pero ¿por qué están esos temas presentes en la Biblia? Porque lo que estamos teniendo es un contacto entre la divinidad y yo, un contacto directo, ¿mediante qué? ¿A través de qué? A través del lenguaje. Y únicamente el lenguaje es el que va a articular esto que de otra manera no podría comentarse, ¿no? Entonces, este lenguaje, esta mística ha sido como el escudo que nos permite desde todos los ángulos brincar las barreras que en algún momento le pusieron a la feminidad, que en algún momento le pusieron a la sexualidad, que en algún momento le pusieron también incluso al trabajo directo de Dios. Obviamente en estos momentos hablar de Dios tenía que estar mediado por una figura de autoridad, si no, esto que estábamos diciendo era simple y sencillamente, pues, punitivo, era para castigarse, ¿no? ¿Qué es el elemento que nos ha permitido jugar con eso? Es que la literatura es un juego, la literatura es este medio a través del cual podemos hacernos pasar por otras cosas, ¿no? ¿Y por qué nos hacemos pasar ahora por literatos? Pero estamos hablando de un tema que a ti, censor, que a ti, Inquisición, que a ti, Gran Hermano, te duele tanto, ¿no? Y sin embargo lo estamos haciendo por mor de esas palabras. Desde este punto de vista se vuelve muy interesante, Oscar, esta alusión que hace a la mística, al lenguaje. ¿Cómo es que pienso de nuevo en Wittgenstein, los juegos del lenguaje famoso, el límite del mundo es el límite de tu lenguaje y al revés, o sea, esta capacidad lingüística? Si lo quitamos del terreno de la mística, lo llevamos a la antropología, pues es algo humano, muy humano, ¿no? Desde este punto de vista. Sin embargo, me llama a mí mucho la atención peculiarmente este lenguaje de la mística, como bien lo mencionas, fueron personas, por así decirlo, no gratas a su tiempo, o sea, la cuestión institucionalizada de las religiones, en este caso el cristianismo en todas sus vertientes, que no solo ha habido en el cristianismo, ¿no? Si podemos echar análisis comparativo histórico, siempre ha sido el gran tema de los místicos, la relación directa, ¿no? El famoso teléfono rojo de llamada directa, sin intermediarios, sin rituales, o sea, estas, digamos, por antonomasia, la definición de mística, ¿no? O sea, aquel que tiene directamente contacto directo con Dios sin intermediario, ¿no? Esa es una de las definiciones. Pienso, qué sé yo, Mircea Eliade, George Fraser, un montón de personas desde la antropología, desde el estudio comparativo de la religión, la sociología de la religión, incluso desde la psicología, han abordado estos fenómenos, si es una psicopatología, si es una conexión directa, si es una disolución del yo, o sea, incluso pienso, no sé, Elizabeth Rudinesco, George Patel, por ejemplo, que hacen análisis de estas figuras de los místicos, estas figuras enigmáticas, o bien desde un punto de vista del abyecto, o sea, pues, orígenes, ¿no? O sea, dándose el pen y tal, o sea, cosas así que coquetean y rayan ya con la locura, o sea, desde un punto de vista, pero también reflejan esta cualidad humana de conectarse o intentar conectarse con lo divino, como sea que se conciba. Esa es una de las grandes Sí, apuestas sí, sí. que ya, desde luego, involucra la historiografía y la sociología, ¿no? Sí, por supuesto, y la mística también, bueno, se ha diversificado en muchos tipos de lenguaje, en muchos tipos de cultura, ¿no? O sea, mística hay desde Oriente, quizás es una de las literaturas que más ha alcanzado diferentes culturas, diferentes lenguajes. Hay mística en la India, hay mística lo mismo en Oriente, lo mismo que en Occidente, lo mismo que incluso en algunas comunidades que no fueron colonizadas por ninguna de las potencias europeas, ¿no? Claro, llegando desde otras áreas, por ejemplo, desde las drogas, desde algunas cosas naturales que ellos utilizaban, ¿no? Para poder llegar a esos trances y que también, pues desde la historia de las religiones, desde la historia incluso del análisis del discurso, qué significan, cómo estaban, cómo estaban montados todos estos pues, grandes espectáculos, ¿no? Para poder alcanzar ese otro algo, esa otra cosa, ¿no? Que está más allá de nuestro entendimiento. Pues sí, justamente a veces en el caso muy concreto de la mística eh, hay algunas cosas que no pueden concebirse con lenguaje, se intenta, pero hay algunas cosas que de plano no pueden entrar ahí, ¿no? Y hablo principalmente de las manifestaciones místicas que tienen que ver con, eh, ahora recuerdo a algunos de los ingleses eh, que utilizaban, vaya, lo que ácidos
su trabajo era normal, o sea, ellos estaban imprimiendo, pero la utilización de los ácidos también los hacía tener estos grandes raptos, ¿no? Estas grandes visiones. Ahora, justamente para mi tema de tesis estoy trabajando algo de William Blake, que tiene todo que ver con eso, o sea, sus visiones místicas eran raptos, pero que tenían que ver no con lo divino, sí con el tipo de ácidos que utilizaba para su trabajo manual de diario. O sea, este tipo de cosas, no solamente, y esto también es algo, un rasgo maravilloso, no solamente se van a quedar en el punto de la erudición, sino que también pueden bajar hacia otro tipo de experiencias que no son del todo religiosas, sino que simplemente pueden ser lúdicas, ¿no? Eso también hay un grado de interés en ese momento, ¿no? No solamente tiene que ser erudito, no solamente tiene que ser algo beato, sino que también puede ser una experiencia lúdica. Desde este punto de vista, Oscar, es muy interesante. Lo pienso ahora a la luz de los ordenamientos jurídicos actuales. Libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, se está Uh -huh. legislando en nuestro país el uso precisamente del LSD y el de la marihuana. O sea, en ese sentido, para quien le interese esto, hay jurisprudencia y tesis interesantísima. Digamos, tendencia muy progresista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país. Así que, bueno, eso por un lado, pensando ahora las puertas de la percepción, pienso, no sé, desde el Spleen de París, los poetas malditos, los bebedores, no sé, el absenta, o sea, el hash, el LCD, o sea, esta tradición que viene de los poetas malditos, ¿no? Al final, malditos poetas en ese aspecto, es interesante la ficción, esto desde Platón los expulsa a Platón de la República, ¿no? Precisamente por la capacidad de crear falsedad dentro de la falsedad, en su cosmovisión. Esto volvemos a la literatura y el uso de sustancias, en ese sentido, las partes de la percepción. Se ha utilizado mucho en la mística las famosas plantas de poder, por ejemplo, estas conexiones, no sé, peyote, ayahuasca, o sea, y un largo etcétera, estas culturas milenarias que guardan, digamos, de una manera precisa y preciosa estos conocimientos del religare famoso a través de sustancias, ¿no? Precisamente incluso para ciertas tradiciones religiosas, místicas y mágicas, incluso la corporidad es un elemento divino. En ese sentido, es el disfrute de las facultades hasta el paroxismo, dígase la intelectualidad, dígase, no sé, la percepción de la realidad, lo que sea que eso signifique, porque hay un debate interesantísimo de la ontología y la epistemología. Por eso es que precisamente surge mucho este lenguaje de la mística, surge este lenguaje en clave literaria. Eso es fenomenal desde mi punto de vista. En una conversación reciente estuve platicando con un par de compañeros cómo hay momentos en que la lengua llega a su punto máximo y después hay una curva descendiente, ¿no? Y retomando, por ejemplo, esto, lo ligo de la siguiente manera con lo de la mística. ¿Por qué es difícil ahora tener una consideración o considerar un texto místico actual, moderno, que alcance esos méritos que tuvieron la mística de la India, la mística de Oriente o la misma mística de Occidente? Y es, ahora regresando al terreno de la filosofía también, a partir de que triunfa en la filosofía, también triunfa en la literatura o en el mundo, estas ideas que tienen que ver con la hipererudición, sobre todo en la ilustración, cuando todo va transitando hacia el cientificismo, obviamente el lenguaje científico, el lenguaje académico, va pues naturalmente matando ese carisma que tenía la mística. La mística tenía todo que ver con la ruptura estructural, la ruptura lógica, la ruptura incluso ontológica del lenguaje, ¿no? Y ahora que en la filosofía o en las ciencias todo se ha unificado, todo se ha homologizado en cuanto a la estructura de los textos, en cuanto a la estética de los textos, en cuanto a el estilo de escritura, naturalmente esas incursiones, perdón, místicas se han ido borrando, se han ido difuminando, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tenemos en la academia la posibilidad de escribir con cierta libertad, ya no se diga mucha libertad, ya no se diga que tú puedas escribir, que tú que estás haciendo un doctorado puedas escribir un diálogo. ¿Quién va a poder escribir un diálogo y presentarlo eso
como una tesis, ¿no? Se ha ido acotando el camino y esto a la mística y a muchísimas otras formas de filosofía, muchísimas otras formas de hacer literatura, le han ido como ganando el espacio, ¿no? Obviamente la literatura, la filosofía encuentran otros puntos, encuentran otros modos y no la van a agotar, no la van a acabar. Sin embargo, pues se ha ido reduciendo la capacidad, ¿no? que tiene para poder moverse libremente entre estos círculos académicos que antes eran, pues, por supuesto, mucho más libres, ¿no? Desde este flanco es muy interesante, muchos colegas que son literatos y muy buenos literatos, por cierto, dicho sea de paso, se quejan mucho de las formas arcaicas y acartonadas de la cara. No, que el APA, que el Chicago, que el Vancouver, que si interlineado, que si la sangre, o sea, en ese sentido, hay gente a la que la pluma no cabe en ese aspecto. Pienso, no sé, en lo complejo que, por ejemplo, es escribir o en extenso o en súper corto, ¿no? O sea, la gente que se dedica a hacer, sin tampoco caer en los excesos, esto es muy de la postmodernidad, o sea, Sí, el sí, sí. verso libre, ¿no? O sea, voy a escribir en servilleta de bar con salsa valentina un poema, ¿no? En ese sentido ya soy literato, compren mi poemario, ya está en la venta y todo el mundo me aplaude, mis compas, mi familia, etcétera, ya soy el gran literato del siglo XXI en México, donde sea. Mucha gente sí, es un país libre, es válido, sin embargo sí guarda cierto rigor todavía, ¿no? Pese a la muerte del canon, pese a estos embates de la posmodernidad, sobre todo en cuestión de estilo, pienso en el estilo literario en concreto, la cuestión no solo en la literatura, sino en la filosofía, en la ciencia, en otras ciencias sociales o en otras artes, aplica lo mismo, ¿no? Esta falta de canon de los tiempos que corren es una de las críticas así atroces a nuestros tiempos, o sea, ya no hay canon, ¿no? La muerte de la forma ya no existe, sin embargo, siempre se las ingenian, pienso sobre todo, a mí me gusta mucho el realismo sucio, por ejemplo, en ese sentido, esta corriente, el lenguaje en su manera más coloquial, o sea, la pragmática, realmente pragmática del barrio, llevada al grado de artes. Eso me parece una literatura a mí fascinante personalmente, de cómo los personajes no son los grandes seres, sino gente cotidiana, ¿no? En ese sentido que vive cosas cotidianas en lenguaje súper cotidiano, que cosa que pareciera de toda esta gente que se quedó en el vulgo, lo oculto y tal, en ese Sí. aspecto me parece muy disruptiva esta literatura desde este punto de vista que mencionas del lenguaje. Es una problemática que, por lo menos en España, que es de la lengua que más conozco, a la que me he dedicado, es una problemática que ya vivió hacia el siglo XVIII, ¿no? Cuando en Francia se populariza o se cientifica, se hace científica la literatura y en España también le sucede ese fenómeno. En España la literatura se murió. En siglo XVIII, cuando todo tenía que ser con ciertas formas específicas para la academia, para una naciente academia que estaba apenas creciendo y que estaba tragándolo todo, la literatura como tal en España, el siglo XVIII es un siglo completamente muerto, ¿no? Los 1700 españoles son siglos en donde no vas a encontrar absolutamente nada. Hay una obra de teatro en un siglo. O sea, imagínate nada más que un siglo antes, siglo XVI, hayas tenido el esplendor de un Góngora, de un Quevedo, del mismo Cervantes, de la misma Sor Juana, y un siglo después solamente puede rescatar una sola obra, El sí de las niñas, y se acabó. Literalmente se acabó en España. No lo agotaron tanto porque lo acotaron, todo tiene que estar escrito. Sigue el ojo censor de la Inquisición ahí, ya, ya muy venido a menos, pero sigue todavía ahí. Y sin embargo, carcomieron todo lo que tiene que ver con la literatura. Sin embargo, pues, pese a que le costó un siglo a la literatura española, pudo emerger, ¿no? Ya hacia el siglo XIX, pero sí, justamente es el agotamiento muchas veces es paradójico, ¿no? Como lo que exige la filosofía es pensamiento disruptivo, es que el mismo lenguaje esté como al servicio del pensamiento y sin embargo cuando te tienes que enfrentar a las normas APA, cuando tienes que estar justificado todo, cuando tienes que jugar con las sangrías tanto, pues la verdad es que el cerebro propio de una persona, por más creativa que sea, se va agotando, se va secando, ¿no? Y es algo natural. Y sin embargo, pues no sé, habrá que hacer aquí una investigación y tiene que ver con esto, qué tanto quieren que tanto desde la academia quieren que esto suceda o qué tanto es más bien como una problemática orgánica o está siendo estructurada desde un fondo medio extraño, pero parece que justamente el afán es como
ir carcomiendo la carne que tiene la literatura, la carne que en algún momento tuvo la filosofía, la van secando hasta dejar el texto más magro y más ilegible, porque ciertamente estos textos son hasta en muchos sentidos son ilegibles, ¿no? Ya no quieres leer de tanta erudición que parecen tener, ¿no? Desde este punto de vista es una apología, ¿no?, a la literatura y su relación con la filosofía. No por escribir en un formato menos rígido se pierde el rigor. Esa es una de las creencias así como más impopulares y mejor difundidas en ese aspecto. O sea, desde este punto de vista me parece a mí interesante este diálogo, sobre todo entre pares, sobre todo transdisciplinario, pensando en temas, no sé, de antropología, lingüística, análisis crítico del discurso, estilística, que son de las cosas que ustedes más desarrollan, por ejemplo, en la carrera de literatura como literatos, a la obra literaria, la crítica literaria famosa, situar al autor en su época, situarlo cronológicamente, situarlo por temática, o sea, ciertas personas, como todo, regla hermenéutica básica, somos hombres de nuestra época, no podemos negar la cruz de la parroquia, vaya, en ese sentido, obedece condicionantes económicas, de clase, de género, de etnia y un largo etcétera. Esas distintas categorías de análisis de las ciencias sociales, desde luego, se ven atravesadas transversalmente en este discurso de la literatura. Aunque pueda parecer muy inocente una obra literaria, es que eso es ficción, eso no es verdad. Tiene mucho de filosofía y al revés, ha habido grandes filósofos que han expuesto sus ideas en obras literarias. En ese sentido, muy interesante desde mi punto de vista esta interrelación entre filosofía y letras, ¿no? Incluso las facultades antes es el nombre que ostentaban, ¿no? Famosa filosofía y hierbas, dicen los sabios. Desde este punto de vista es muy interesante, Oscar, ver esta interrelación que existe entre estos dos universos discursivos, lo platicábamos antes de la grabación y tal, grandes filósofos que han sido literatos, excelentes literatos, grado superlativo en literatura, Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, Sartre, o sea, y un largo etcétera, y a su vez grandes literatos que en su obra han plasmado profundos conocimientos filosóficos, sociológicos, jurídicos, antropológicos, económicos, es decir, vaya, que todas las formas de literatura en su máximo esplendor representan esto de una manera u otra, ¿no? Desde este flanco, no sé, me gustaría escuchar tu punto de vista, Oscar, como especialista en esta materia. Aquí hay que tomar en cuenta una cosa, y es que el oficio de la escritura filosófica siempre ha buscado decir las verdades, ¿no? Pues eso viene desde Platón, eso viene desde la caverna de Platón, eso tiene que ver con el encuentro con una verdad que nos trasciende a todos, a todos y a todas. Y, y fue una premisa que se mantuvo desde los mismos inicios de la filosofía y también de la literatura. Y la literatura corre que en el mismo sentido, salvo una cuestión, la posibilidad de jugar con la ficción, la posibilidad de este juego ficcional, en el que la verdad va a estar dicha, pero debajo de un molde un poquito más juguetón. En ese molde juguetón puedes romper prácticamente todas las barreras que necesites romper. Bueno, lo han hecho todos, ¿no? Pero principalmente los que me gustaría reflexionar, ¿qué ha pasado con ellos? Lo hizo Cervantes, lo hizo Shakespeare, lo hizo Dostoyevsky, que son, creo, los tres, bueno, tres de los grandes representantes de estas categorías, ¿no? Que tiene que ver entre la filosofía, entre la literatura, como ninguno de estos tres que ahora menciono, sin ser filósofos sistemáticos, sin entender bien a bien, sin que ellos expusieran qué entendían por este concepto, este otro concepto, cómo estructuraban un pensamiento filosófico concreto, preciso, lograron hacerlo a través de personajes, a través de un proceso de ficcionalización. Ahora, ficcionalización, por supuesto, no quiere decir que estamos diciendo una mentira o que nos estamos inventando algo. Estamos escondiendo o estamos retrabajando, y aquí utilizo el término de poética, estamos haciendo poesía, estamos haciendo poiesis, estamos tomando un material, lo estamos reformando y a partir de ahí estamos construyendo lo mismo, pero de otra manera, que ese sería el concepto de poiesis, reestructurar, reinventar a partir de un mismo material. Y es lo que hicieron, pues, estos tres grandes, ¿no? Digo, hay muchísimos más. Tenemos nuestra queridísima Sor Juana, con temas profundamente filosóficos, los mismos místicos con temas profundamente filosóficos, religiosos. Está Cervantes, con temas que quizás se puedan ver un poco menos filosóficos, pero ahí está el tema de la libertad, está el tema de la felicidad, está el tema del honor, que tienen que ver, que son plenamente filosóficos, quizá ya un
avejentados, ¿no? Para nuestra época, pero siguen siendo temas profundísimos para el ser humano. Están pues entre Dostoyevsky y entre Shakespeare, que son, digamos, como que el tope del ser humano, ¿no? O sea, el ser humano completo está constreñido en esos dos plumas. Y eso es, a mí me parece sumamente importante porque con Dostoyevsky principalmente vamos a encontrar algo bien, bien interesante que es Dostoyevsky va a estar trabajando con el deseo de lo prohibido, con el dominio de lo otro, con la posesión de aquello que no tenemos, ¿no? Cómo dominar a otra persona va a significar también poseer lo que esa persona posee, háblese de paternidad, háblese de virginidad, háblese de estatus social, es decir, Dostoyevsky incluso llega a hacer eh, no digamos apología, pero sí una fenomenología de la experiencia del delito, ¿no? Del delito cometido, ¿no? El parricidio en los hermanos Karamazov, bueno, el delito como tal en Crimen y Castigo con Raskolnikov, ¿no? Y sin embargo, Dostoyevsky va a tener algo importante en esta fenomenología de lo prohibido, del delito, que es el remordimiento, la autoacusación, la tortura, la culpa, es decir, toda la índole cristiana va a estar sometido a los personajes. Dostoyevsky ficcionaliza, pero también le pone la categoría de la cristiandad, la categoría de la religión, y ahí va a estar construyendo todos. Digamos que ese va a ser como como el colador en donde van a estar todos estos personajes y todas estas situaciones trabajándose, ¿no? Y esos son los grandes temas de la filosofía que van a estar jugando en Dostoyevsky. Por supuesto, en Shakespeare van a estar trabajando algunos otros, como lo pueden ser también la identidad, ¿no? Pero bueno, aquí somos, no, aquí soy hispanista, no quiero hablar por ti porque a lo mejor tú no, claro, por supuesto que te gusta, sé que te gusta, pero a lo mejor no te identificas como un hispanista, ¿no? Para hablar tanto de Cervantes, pero sí, mira, va por ahí el asunto que de estos grandes literatos y aquí hay una paradoja maravillosa de la vida, fueron llevados a ser filósofos por la misma necesidad, ¿no? Estamos hablando de que la necesidad lo desconozco en cuanto a Platón. Bueno, Platón era rico, pero Dostoyevsky estuvo en la cárcel. Y a partir de esa experiencia de la cárcel, él empieza a modificar lo que escribía. Él ya escribía novelas y escribía, por supuesto, sobre la pobreza, escribía sobre la indignidad, pero a partir de la experiencia de la cárcel, la experiencia muy cercana a la muerte, él empieza a escribir acerca de la religión, de cómo volver a esta religación, ¿no? Con lo supremo. Shakespeare también, digo, eh, un poco más probo el sentido económico, pero por ejemplo, si nos vamos a Cervantes, Cervantes toda su vida la vivió pobre. Y esta realidad, este contacto pleno, este palpar la vileza humana, este tocar de tú a tú o ver de tú a tú, e incluso aspirar, ¿no? El aroma del dolor es lo que va a hacer que estos grandes creadores de contenido antiguo se conviertan en filósofos, ¿no? Se conviertan en filósofos sin el mote de tal cual, ¿no? Entonces, creo que es esta experiencia y lo que pasa es que también la filosofía, desde muy temprano, se vio como la madre de todas las ciencias. Bueno, ese grandísimo mito que suena hasta feo, ¿no? Pero esa categoría se la pusieron a la filosofía. Entonces el filósofo, pues era filósofo y tenía que estar, salvo los cínicos, tenían que estar en un lugar bien, vestidos bien, escribiendo bien, cosa que la literatura, digamos, como que no tuvo ese privilegio desde bien pronto. Sí, ya en el siglo XIX, todas las revoluciones se hicieron en un café, ¿no? Y todos los revolucionarios estaban vestidos de traje y corbata cuando estaban haciendo la revolución. Pero digamos que sí tuvo la literatura este contacto un poquito más con esa bajeza, esa vileza humana, y de ahí surge el grado filosófico, ¿no? No sé cómo lo veas, si estés de acuerdo o si no, también podemos dialogar un poquito por ahí. Sí, interesantísima esta premisa, justo esta me parece bastante provocadora por esta relación de filosofía, de todo habido, ¿no? En ese sentido, pensando sobre todo filósofos, literatos, gente de las muy altas cumbres, ¿no? Gente que ha sido hasta emperador, pienso en Marco Aurelio y otros estoicos, gente que ha ocupado cargos de diplomacia de élite, en ese sentido, estando en la culmen de la cima, ¿no? Estando en el pináculo de la pirámide.
y gente que por lo contrario presa, outsiders totalmente, ¿no? Junkies, o sea, la situación de calle, cosas que ahora, esa es una de las categorías de mi crítica muy fuerte, o sea, los derechos humanos. Todo el mundo habla de derechos humanos y la universalidad hasta que le aparece alguien en el rostro, ¿no? O sea, hasta que le aparece el otro incómodo, el pobre, el loco, la sexo servidora, los sexoservidores, la gente de calle, los migrantes, todo el mundo sí es bien derecho humanero y bien pro democracia hasta que se topa con la otredad y sobre todo esta otredad manchada del lado oscuro, ¿no? En este sentido, estos outsiders es un área de oportunidad desde mi punto de vista maravillosa para poder criticar la presunción de universalidad del discurso de los derechos humanos. Todo el mundo habla de derechos humanos y dignidad humana hasta que le toca toparse con la miseria y con el pobre y con el otro, ¿no? En ese sentido, se empieza a sentir incómodo, ¿no? Se empieza a sentir superior, se empieza a sentir inferior, miedo, asco, o sea, en ese sentido es muy interesante, a mí me llama mucho la atención. Y esta vena de análisis, sobre todo de la literatura, porque si tú actualmente ahora dices estas cosas directamente, se me parece un recurso literario riquísimo explorar, ¿no? En este sentido, corres, dicen ahora, el riesgo de pues, quedar fuera de la comunidad de los sapientes, ¿no? En ese sentido, por un comentario, por un chiste o algo, que hay literatura al respecto y eso me parece muy interesante de los grandes logros del feminismo, de las teorías queer. En ese sentido, el meme y todas esas cosas que sí parecen, ¿no? O sea, por lo regular, el grupito de compitas y tal, y la misoginia full. O sea, ¿no? O sea, como que, wow, o sea, en ese sentido es, vaya, y es gente culta, ¿no? Y muy cauta muchas veces, pero en ese sentido me parece esto literario, un recurso, o sea, no para hablar ni bien ni mal, a favor o en contra de ningún movimiento, todos me parecen válidos, todos tienen su razón de ser desde su punto de vista, desde su justa dimensión historiográfica, desde su adecuada percepción sociológica y desde luego axiológica. Sin embargo, sí hay estos excesos, ¿no? En ese sentido, pienso este recurso, sobre todo literario, por eso es que hacía alusión hace rato al realismo, o sea, en ese sentido, el realismo sucio, ¿no? En ese sentido, esta cuestión de narrar al otro en toda su belleza, pero toda su fealdad, ¿no? En ese sentido, estas categorías estéticas que vienen desde luego desde Aristóteles, lo mencionaba hace rato, la poiesis famosa, o sea, la tragedia, la comedia que se perdió, según algunos, ¿no? El término de Aristóteles, en ese sentido, de ahí viene, ¿no? Pienso incluso gente todavía más antigua, Horacio, en ese sentido, gente que ha hablado del ars poética, ¿no? Como el ABC y el 1, 2, 3 para ser un gran literato, ¿no? Desde ese punto de vista, me parece muy interesante este recurso, o sea, la literatura como recurso explicativo, como recurso pedagógico, o sea, puedes eludir la carga de la prueba del cientificismo craso del siglo XIX diciendo que es literatura, y ya está. Entonces, es una novela, es un diálogo, y ahí queda. O sea, no es mi punto, es ficción, y pues cualquier resultado pues es literatura, ¿no? Desde ese punto de vista me parece muy interesante y muy útil la literatura en nuestros días. Sí, yo lo veo con una imagen, a ver si estás de acuerdo con ella, ¿no? Ah, hay una enfermedad en la sociedad y cómo la vamos a curar a través de, pues, de una vacuna, de una inyección. Entonces, la literatura va a estar jugando, va a ser como como la aguja que entra, que penetra, que cruza la piel, que rompe los tejidos, y que desde esa perspectiva, desde esa profundidad, va a empezar a analizar, va a empezar a arrojar la cura para la sociedad, ¿no? Es más o menos así me gusta verlo a mí. Y lo que decías ahorita, por ejemplo, de ojos sensores que están sobre nosotros y hablando muy modernamente, y esto lo estamos haciendo el 10 de julio del 2025, lo digo porque quiero hablar un poquito de una modernidad, es la ley de telecomunicaciones que acaban de aprobar. Tú sabes que básicamente es cualquier tweet que tú o cualquier publicación que hagas, lo pueden estar monitoreando. Y entonces, ¿qué viene a partir de aquí? ¿Qué es lo que he estado pensando? Pues si queremos evadir esta censura, todo este ojo que se está poniendo muy puntualmente sobre, ya no solamente las personas que tienen peso político o peso en los canales de comunicación, sino a los ciudadanos de a pie que critiquemos algo o a alguien y que tengan el ojo sensor sobre nosotros. ¿Cuál va a ser el mecanismo que tenemos que utilizar para poder salvar eso? Pues tiene que ser la literatura. ¿Cómo vas a criticar a un político? A través de la sátira, a través de la ficción. A partir de ahí pueden venir buenos canales literarios. No sé si me explico, no sé si se entiende lo que quiero decir. A lo que voy es, cuando se aprietan los tornillos
de las personas que están inquiriendo, las personas que están arriba de nosotros o arriba de las sociedades, pues es ahí donde la literatura va a encontrar las rendijas más pequeñas para poder entrar, ¿no? En lo que decía hace un momento de la aguja. Pero sí, yo creo que con esto de la ley de las telecomunicaciones pueden venir buenos momentos para la literatura moderna, quiero decir, ¿no? ¿Cómo critico yo a un político de primera línea? Pues a través de la sátira, muy parecido a lo que hacen los moneros, ¿no? A ese tipo de comunicación, también ese tipo de humor que están trabajando ellos, pero a partir de la tinta y el color, ¿no? Es eso justamente, y creo que pueden venir buenos tiempos a partir de ello, pero estamos por verlo. Todavía es muy, o sea, se acaba de aprobar la ley hace 2 días, ¿no? Hay que ver cómo evoluciona todo. Muy interesante esta cuestión, estas premisas que nos escriben, no sé si de manera por ética, ahora sí que muy el estilo de los diálogos de Platón, la propuesta de esta relación histórica entre filosofía y literatura, una especie de conclusión, ¿no, Oscar? O sea, sé que es muy usado en ese sentido, desde este punto de vista muy atrevido, sin embargo, sí, o sea, como para ir aterrizando algunas premisas, o sea, sobre todo pensando en el trabajo que haces, o sea, qué es lo que sigue en tu trabajo profesional como difusor de la cultura, como literato en ese sentido, este curso, si le va a dar continuidad, si va a haber más sesiones, estoy pensando sobre todo en gente que le pudiera llegar a interesar sumergirse a estos universos discursivos, y lo que más me interesa a mí, y se me hace muy enriquecedor de la epistemología de nuestros tiempos, de este siglo XXI tan vertiginoso como lo mencionas, es el entrecruce de discursos, prácticamente politólogos, científicos, abogados, literatos, y un largo etcétera, dialogando de las mismas cuestiones, ¿no? En ese sentido, lo humano, demasiado humano, la condición humana expresada desde distintos flancos, desde distintos frentes, eso para mí me parece fenomenal, es una gran área de oportunidad para nuestra época. Desde este punto de vista te invito, ¿no? El frenesí metodológico y epistemológico de nuestro tiempo, desde este flanco que has esgrimido, ¿no? Desde este sendero que has elegido de la literatura como forma de expresión. O sea, en ese aspecto me parece muy interesante. No sé qué es lo que estás pensando, qué es lo que sigue, pues, o sea, como Oscar Íñiga, ¿no? En ese sentido. Mira, afortunadamente creo que, y tú lo sabes perfecto porque estás en el mismo terreno de las humanidades, la gran virtud que tienen estas carreras, la filosofía, la literatura, la sociología, es que entre más te metes, más te clavas y no te suelta. Es que es algo que te fagocita. O sea, cuando tú me lo decías hace poco antes de entrar a la grabación, cuando encontraste a Kierkegaard, a ti te absorbió, ¿no? Dijiste, no me acuerdo cómo lo llamaste, pero lo llamaste de alguna manera que yo dije, es que este tipo, me refiero a ti, está completamente prendado a otro tipo que es Kierkegaard por sus ideas, que ni lo conociste, ¿no? Por supuesto, pero es que te fagocita esta parte. Y a mí lo que me fagocitó desde muy temprano en la carrera fue justamente el Siglo de Oro. Yo, desde que lo conocí, ya no me soltó, ya no lo pude soltar. Y todo lo que he hecho a partir de entonces es el estudio disciplinado y riguroso hasta donde me dan mis capacidades de acercarme a esta literatura. Y lo que estoy pensando es, bueno, este curso que a mí me parece sumamente importante, no curso, sino este club, hay que llamarlo así, con todas sus letras, ¿no? Porque es algo también bonito y necesario para la sociedad. Eh, yo tengo la pretensión de que siga, porque es que compartir, si no se comparte ahí, con la única con los únicos seres vivos con los que comparto la literatura es con mis gatos, que aquí están los dos, y con los muebles que están acá atrás, ¿no? Entonces yo considero que que estos ejercicios de lectura son necesarios para todas las edades, para todas las situaciones sociales, económicas, políticas por las que estamos pasando. Es nuestro refugio, quitándole toda la vena cursi que pueda sonar ahí, ¿no? Entonces, este curso lo tenemos planeado Guillermo y yo seguirlo dando, que sea itinerante. Vamos a estar haciendo un pícaro, un santo, hasta donde, pues no sé si lo agotemos, no sé si nos dé la vida para agotarlos, creo que no. La literatura tiene esa gracia de que no se agota. Pero ya iremos modificando también sobre la marcha. Si se nos acaban los santos, iremos a algún otro tipo de santidad, ¿no? Y pues por ahora estoy ya pronto a un mes, justamente, sí, de iniciar la maestría en literatura mexicana, y mi tema es justamente una mística moderna, viva, tapatía, ¿no? Digo, vive en Inglaterra, pero trabaja un tema sobre la mística, y la voy a estar estudiando lo más riguroso. Aquí sí me voy a meter, voy a hacer
digamos, como mi sueño, ¿no? De estar entre libros y de estar plenamente consagrado a la literatura. Eso es lo que viene para mí en estos años, ¿no? Gracias, Oscar, por compartirnos este panorama profesional. Bastante pasión, bastante patos. El amor por la literatura se nota desde lejos, en ese sentido. Debo reconocerlo y admirarlo, ¿no? Es algo muy escaso, es un bien muy escaso en nuestros tiempos. Lo mencionas desde este punto de vista. Un país de pocos lectores y un país de todavía más pocos lectores apasionados. Desde este punto de vista, es creo que una herramienta discursiva, metodológica, incluso para poder crear comunidad en estos tiempos tan vertiginosos que vivimos en la actualidad. Me parece interesante, no sé si a manera de conclusión deseas añadir algo más, esta relación interesantísima, podemos aventarnos eones hablando de filosofía y literatura, o tema por autores, por épocas, hay muchos cortes, hay muchas formas de estudiarlo metodológicamente, me gustó como lo mencionaste, el estudio riguroso hasta donde mis capacidades me lo permitan, eso me parece muy interesante, pero no sé si deseas añadir algo más, una especie de conclusión en ese aspecto para poder ir cerrando este diálogo, Oscar. Yo creo que la pasión más grande, y lo voy a ligar con lo que me estás pidiendo, la pasión más grande que tengo yo es la docencia, sinceramente, y eso lo aprendí, lo conocí hace relativamente poco, ¿no? Y la docencia es, digamos, como que lo que más satisfacción me ha dado después de la literatura, lo tengo que decir. Y sí, este es un país de pocos lectores, muy pocos lectores y muy malos lectores, porque pues así se han ido dando las cosas, ¿no? Tristemente, muy tristemente. Tú has dado clases en bachillerato, yo doy clases en bachillerato, y ahí nos damos cuenta de que el acercamiento a la lectura por voluntad propia es nulo. Y está básicamente, es un muerto que hay que revivirlo de alguna manera, ¿no? Y fíjate que em, pocos son los exalumnos con los que tengo contacto, pero con los que sí tengo contacto y con los que he forjado una relación un tanto sólida, son esos alumnos con los que en clase yo los veía con un libro. Y no solamente porque traían un libro, sino porque hay cosas en el destino de las personas, otra vez quitándolo o intentando quitarle todo lo cursi, en el destino de las personas que van juntando a gente que le gusta esto, que le gusta coleccionar libros, ¿no? Los haya leído o no los haya leído. Eh, y creo que los mejores alumnos que he tenido tienen que ver con que de alguna manera muy mm, parvularia se acercaban a la literatura y pues mi trabajo y por lo que yo sigo en este camino es por ayudarlos a que conozcan un poquito más de la literatura, ¿no? En ellos que estaban leyendo estas pequeñas saguitas, estas grandes sagas juveniles, les intentaba inculcar un poquito de una literatura ya más fuerte en la que se enfrentaran con sus propias ideas, ¿no? Y es lo que, la verdad, lo que me gustaría seguir haciendo a partir de la lengua, a partir de las estructuras sociales que nos lo permitan, principalmente la academia, pues las escuelas, la educación básica, la educación media superior, si nos lo permiten, pues aquí vamos a seguir, ¿no? Trabajando en función de revivir ese muerto, o sea, realmente la literatura en México es una carroza fúnebre, ¿no? Y hay que ver, porque eso que vaya adentro todavía tiene vida, y yo creo que lo que va dentro de esa carroza fúnebre, que es la literatura, sigue latiendo, nomás hay que saber cómo revivirla, ¿no? Y se revive a través de la lectura. Y pues eso es lo que estamos haciendo, el espacio que tú me das ahora es, de verdad, son latidos fuertísimos al corazón de esa carroza fúnebre, ¿no? Entonces yo te agradezco muchísimo el espacio. A mí me gustaría platicar, no le miento a tu público, son las 12:30 de la noche y estamos platicando con una pasión que solamente lo provoca esto, que es la cultura, la literatura, la filosofía, todo esto, no lo provoca nada más. Yo firmemente lo creo así, entonces te agradezco muchísimo el espacio, y aunque nos pudiéramos pasar aquí toda la madrugada, pues el tiempo es un tirano, eso lo decía Dostoyevsky, por cierto, ¿no? Muchas gracias, Omar, por tu tiempo y Gracias a por ti, tu valor. Oscar, por el espacio, por compartirnos tu pasión por las letras y en este ejercicio, digamos, dialógico de empoderamiento, exigiendo el derecho humano a la participación de la cultura. Desde este punto de vista no me queda más que agradecerte, igual que a todas, a todos. Saludos, muchas gracias, Oscar. Saludos a todos, gracias, Omar.